Hola, amados hermanos, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión estamos en esta grabación. Hubo un pequeño problema de internet la semana pasada y se cortó la transmisión, así que estamos haciendo esta grabación en esta oportunidad para poder entonces estar grabando esta predicación de Hebreos 5 del 7 al 10, que fue la última, para no perdernos en la serie. Vamos a orar entonces para pedir la bendición del Señor. Oh Señor, gracias por ese tiempo, gracias por tu palabra, porque ella siempre sigue siendo poderosa, y gracias porque seguimos aprendiendo acerca de la superioridad de Cristo y el sumo sacerdocio que Él tiene. Pedimos, Señor, y pido que tú me des sabiduría y que tu palabra sea expuesta de manera correcta. En el nombre de Cristo Jesús oramos, sí. Amén. Bueno, nosotros sabemos, hermanos, que todos los seres humanos sabemos lo que significa ciertamente el dolor, sabemos lo que significa también la angustia. ¿Quién no ha pasado pruebas? ¿Quién no ha pasado sufrimientos? ¿Quién no ha pasado también el fallecimiento tal vez de algún familiar, de alguna persona que no conoce, ¿no? Del Señor y a veces busca refugiarse también en ciertas situaciones. Pero la cuestión es de que esto es real. Y nosotros los creyentes también tenemos que estar apercibidos de ello. Es más, el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 4 así lo dice, ¿no? Que no nos debemos extrañar de que estas cosas nos sucedan, más bien que obviamente va a venir el fuego de la prueba, ahí en primera de Pedro 4:12. En algún momento entonces nosotros hemos llorado, en algún momento nos hemos resquebrajado en silencio, hemos sentido también la carga del sufrimiento y hemos experimentado el peso de obedecer a Dios cuando la vida se pone difícil. Y es ciertamente en estos momentos complicados, hermanos, en los que nos encontramos, es en estos momentos difíciles de las pruebas en donde se va a ver de qué estamos hechos. Si realmente nosotros confiamos en el Señor, o si estamos confiando en nuestras propias fuerzas, o en el psicólogo, o tal vez en otra persona por ahí. Pero entonces ahí se va a ver, hermanos, porque si nosotros no tuviéramos el sufrimiento, si no hubieran pruebas en nuestras vidas, ¿cómo aprenderíamos? ¿Cómo creceríamos en nuestra vida espiritual? Y el sufrimiento parece debilitarnos, parece. Pero en la Biblia descubrimos que en las manos de Dios el sufrimiento tiene un propósito mayor, que es la gloria de Dios. Y mientras estemos en este cuerpo, siempre vamos a sufrir, siempre vamos a padecer cosas, siempre vamos a tener problemas. Y eso nada ni nadie nos lo va a quitar, porque la vida cristiana no es una vida en donde no hay problemas, pero tenemos que saberlo cómo afrontarlo. Y no es que Dios tampoco nos saca de los problemas inmediatamente, sino que en su soberanía Él también va a trabajar en nuestra vida en medio del sufrimiento. Y eso es lo que vemos en la vida de los grandes hombres, incluyendo a Jesucristo. Y hoy día justamente vamos a ver ese tema, que lo podemos ver aquí en pantalla, que es de la agonía a la gloria, ¿no? De la agonía a la gloria. Y vamos a ver cómo esto se va a aplicar en el caso de Jesucristo, ¿no? Porque nosotros sufrimos, pero el que primero sufrió, el que primero padeció por nuestros pecados es Jesucristo. Y nuestra mirada justamente debe estar en Él para poder tener una esperanza viva y para poder realmente salir adelante en nuestra vida espiritual. Muy bien, vamos a ver tres cosas en esta oportunidad. Vamos a ver a Jesús en tres cosas. Vamos a ver a Jesús como siervo sufriente. En segundo lugar, vamos a ver a Jesús como Salvador. Y en último lugar, vamos a ver a Jesús como sacerdote también. Las tres con la letra S, por supuesto, para poder entenderlo bien, ¿no? Siervo, en segundo lugar, Salvador y por último, sacerdote. Bien, veamos en primer lugar Jesús como siervo sufriente. Y vamos a leer aquí en Hebreos 5, versículo 7. Nada más dice así. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Así que vamos a tratar de explicar todo este versículo 7 y a ir a ese tema justamente de que Cristo es el siervo sufriente. Primero, el versículo comienza diciendo en los días de su carne. En los días de su carne. Y hemos explicado varias veces, hermanos, que esto se refiere a la encarnación de Cristo. Y más específicamente esto se refiere al tiempo en el que Él vivió aquí en la tierra, que fueron 33 años de su vida. Y la encarnación ya lo hemos aprendido también en el estudio del Evangelio y también aquí en el libro de Hebreos, en donde esto fue profetizado desde Isaías, ¿no? En el capítulo 7,
cuando a la Virgen, dice, ¿no? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que es Dios con nosotros, por supuesto. Y eso también lo vemos cumplido ya en el libro de Mateo, capítulo 1. Entonces Jesucristo vivió en los días de su carne, porque Él no es que supuestamente fue un hombre o que solamente era Dios, no, sino que verdaderamente es y era y será tanto Dios como hombre. ¿Y qué tiene que ver esto con que él fue el siervo sufriente? ¿Y es el siervo sufriente? Bueno, justamente con que se hizo hombre como nosotros. Ya el hecho de haberse encarnado, ya el hecho de autolimitarse en ese aspecto, ya es un sufrimiento. Porque él que estaba en toda su gloria, y lo vamos a leer ahorita en Filipenses, él que estaba en toda su gloria, dejó su gloria para hacerse semejante a los hombres. Y es más, dice 2 Corintios 8 que él también se hizo pobre por nosotros, ¿no? Siendo rico se hizo pobre para que nosotros también fuésemos enriquecidos en él. Y esto de la encarnación y de el hecho de que Cristo también vivió en los días de su carne, vivió como un ser humano, lo hemos visto a lo largo de estos capítulos del libro de Hebreos, que en que él se hizo semejante a nosotros en todo, pero una diferencia, sin pecado. Veamos ahí, por ejemplo, en Hebreos 2.14, lo hemos estudiado ya, ¿no? Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces ahí está claramente que nosotros somos carne y sangre y él participó de lo mismo. Por supuesto, carne representa todo lo externo, sangre representa todo lo interno, ¿no? Porque estamos compuestos justamente de ello. Y Jesucristo participó de absolutamente lo mismo. Y también en Hebreos mismo 2, 17 al 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, ¿no? Entonces, ciertamente, hermanos, lo que vemos acá es que Jesucristo es nuestro hermano, ¿no? Obviamente el Hijo unigénito, nuestro hermano mayor, nosotros somos hermanos pecadores, pero Él no, Él es perfecto, Él es el Hijo unigénito, el único en relación de esta manera con el Padre, y nosotros tenemos el privilegio de también llamarnos hijos de Dios, aunque en un nivel, por supuesto, muy inferior. Pero lo que nos dice acá es que él debía ser en todo, o sea, era una necesidad, era un deber que él tenía ser semejante a todo en el caso de nosotros, pero ¿para qué? Para ser misericordioso y expiar también los pecados del pueblo. Y en el 18 también dice que él mismo padeció siendo tentado. ¿Por quién fue tentado? Por Satanás, por ejemplo. Fue tentado por los judíos, ¿no? Por los fariseos, por los saduceos con preguntas, ¿no? Pero él siempre obviamente se mantuvo recto porque Jesucristo es impecable y él no puede pecar. En Hebreos 4.15 también dice, lo hemos estudiado hace algunas semanas, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él vivió también en los días de su carne, porque vivió de acuerdo a nuestra semejanza, pero hay una situación, que él no cometió pecado y por medio de esto no solamente expió nuestros pecados, sino que también se compadece de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, como les hemos explicado, y de esta manera también él facilitó que nosotros nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, ¿no? Como lo hemos aprendido también en Hebreos 4:16. Entonces, y otra cosa, en Filipenses 2, del 5 al 8, también dice, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué tal bendición, hermanos? Si Cristo obviamente no hubiera venido así, encarnándose y viviendo una vida perfecta, dejando su gloria, ¿qué sería de nosotros? Así que esta es una doctrina también fundamental, porque si Cristo vivió una vida perfecta, entonces también es el sumo sacerdote que dice ser. También podemos ver aquí mismo en Hebreos 5:7 su oración, ¿no? Ese es un segundo punto con respecto a Jesús como siervo sufriente. No solamente que vivió en los días de su carne, sino que también ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, ¿no? Al que le podía librar de la muerte. Eso es lo que dice justamente en Hebreos 5:7.
Entonces, en segundo lugar, vemos la oración. El verso dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Pero, ¿qué significa esto? Ciertamente. Es un poquito largo, pero vamos a tratar también nosotros de explicarlo para que se pueda entender. Primero, vamos a ver el contenido de lo que tenía justamente la oración de Jesús cuando ya estaba ahí en el Getsemaní. Primero, dice que ofreció ruegos, ¿no? En realidad esta palabra simplemente tiene que ver con la oración. Se ha traducido en la Reina Valera como ruegos, pero simplemente tiene que ver con la relación que tenía Jesús con el Padre Celestial. Por más que Jesucristo era el Hijo de Dios y era Dios, él de todas maneras no perdía tiempo y él siempre estaba dispuesto a poder tener esa comunión profunda con el Padre. Y eso lo podemos ver a lo largo de toda su vida. En Marcos 1.35, por ejemplo, dice que él se iba a los lugares desiertos cuando aún era oscuro y oraba. Y en este momento en el que ya él estaba por ser crucificado, también depende totalmente del Señor y confía en él. También dice que ofreció súplicas. Esto ya va más allá de una oración, porque significa que oró fervientemente y que lo hizo también de una manera humilde. Es decir, él pidió socorro, él pidió ayuda y se rindió totalmente al Señor. Y esta palabra también súplica tiene que ver con también pedir un favor. Es como cuando uno va pues a la calle y una persona te ofrece algún chupetín, algún dulce. ¿Y por qué lo hace? Bueno, porque está en una condición social baja y él quiere entonces que otra persona sea misericordioso y le preste también una ayuda. En este caso, Jesucristo no es menor, ¿no? Que el Padre, ¿ya? Pero él obviamente sabía también de la condición en la que estaba, en la cual él se había hecho siervo, se había hecho hombre, y él decidió también dar su vida, ¿no? Pero al mismo tiempo estaba pidiéndole a aquel, al único que podía librarle de la muerte, porque ¿quién más lo iba a librar? No lo iba a librar Satanás, no lo iban a librar los romanos, no lo iban a librar los judíos, nadie, solamente ese poder lo tenía el Padre Celestial. Entonces, como he dicho antes, Jesucristo no es menor que el Padre, pero ciertamente en su condición humana estaba sujeto a sufrir y por eso oró y suplicó al Padre. Y él mismo, de manera voluntaria, se sujetó también al Padre desde el inicio de su ministerio y también al Espíritu Santo, ¿no? El cual Dios lo ungió, ¿no? Muy bien, entonces ese es el contenido. Ofreció súplicas y ofreció también ruegos, que ya le hemos explicado qué significa ello. Por otro lado, también tenemos la forma, ¿no? Porque, ¿cómo fueron hechas entonces estas oraciones y estas súplicas? ¿Cómo fueron hechas? Bueno, nos dice ahí el pasaje, con gran clamor y lágrimas. Primero, con gran clamor significa con fuerte grito. Eso es lo que literalmente quiere decir con gran clamor. Y esto es lo que Cristo Jesús hizo, hermanos, en su oración cuando estaba sufriendo ya siendo crucificado, ¿no? Y en el Getsemaní. Y luego también lo hizo con lágrimas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, simplemente quiere decir que él lloró y derramó también todo su corazón. Porque no solamente eran lágrimas externas, sino que realmente su corazón estaba compungido. Por eso que el relato de los evangelios también dice que él sudaba como gotas de sangre. En otras palabras, hermanos, no solamente era el sufrimiento que él estaba sufriendo, sino sobre todo el pecado que él estaba cargando de cada uno de nosotros, ¿no? Vamos a buscar ahí en Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 44, ¿no? Del 41 al 44, dice así. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué dice? Oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente y era sudor como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra. ¿Qué vemos acá? Bueno, nos menciona dos veces este pasaje en el versículo 41 que dice que se puso de rodillas y oró. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y en el 44, cuando ya estaba en agonía, cuando ya estaba pues ¿no? en ese estado bastante decaído, por decirlo así, él oraba más intensamente. Entonces, eso es lo que quiere decir la forma en la que él oró, con gran clamor y lágrimas. ¿Ok?
Y eso es lo que vemos, que él dependía totalmente del Señor, porque él podía simplemente salvarse al mismo, ¿no? Él era Dios, pero él decidió poner su vida en dependencia y el Señor también fue fiel, porque ciertamente le mandó un ángel para fortalecerle. En tercero, ya hemos visto el contenido, hemos visto también la forma y ahora podemos ver el receptor. ¿A quién le oró? Ya lo hemos mencionado que es al Padre. Y esto es lo que él siempre hizo, ya lo mencioné también a lo largo de su vida e incluso nos enseñó también el Padre Nuestro, que todos lo hemos aprendido pues en colegio o en diferentes lugares, ¿no? Que en realidad está en la Biblia, en Mateo 6, es un modelo de oración que nos dejó Jesús, ¿no? Padre Nuestro que estás en los cielos. Obviamente se le ora al Padre, ¿ya? Y aquí también vemos su dependencia total a pesar del estado de sufrimiento en el que él se encontraba. La cuestión, hermanos, era que Dios era el único que lo podía librar de la muerte. El único capaz de librarlo de ese momento de angustia era el Padre, pero no sería Satanás, ni sería ninguna de las personas a su alrededor. Sin embargo, hermanos, en el plan soberano de Dios, que ya estaba predeterminado, preplaneado, por decirlo así, ya estaba todo planificado por el Señor y ya estaba determinado también que Jesucristo muriera y sufriera por nosotros como un acto de amor. Así que hermanos, esto es lo que vemos en segundo lugar. No solamente en los días de su carne, también vemos su oración. Y en esto podemos ver cómo él estaba sufriendo y cómo él era un siervo también del Señor. Y por esta oración nos dice en Hebreos 5:7 que él fue oído, ¿no? Ahí mismo fue oído a causa de su temor reverente, ¿no? ¿Y cómo que fue oído a causa de su temor reverente si igual murió? Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Qué dice el autor de Hebreos? ¿De repente acaso aquí se equivocó el autor de Hebreos porque dice que fue oído a causa de su temor reverente? Pero vemos que en la realidad Jesucristo murió, ¿no? Murió efectivamente. Pero no es que el autor de Hebreos acá se esté equivocando. Más bien, Jesucristo no estaba orando para no morir en la cruz del Calvario. Más bien, estaba orando para que pase de él su copa si era posible. ¿Y qué significa esto? Bueno, él tenía temor más bien de la separación con el Padre, la cual había sido y seguía siendo eterna. Recuerden bien eso, hermanos, lo que hemos estudiado también a lo largo del libro de Hebreos, que es la filiación divina, es decir, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿no? Entonces, él no estaba orando, rehusando, o no se estaba acobardando, no, ¿ya? Más bien lo que él está pidiendo es para que pase de la copa, o sea, para que si es posible, él no sufriera justamente cargar el pecado y ser separado del Señor. Lo hemos memorizado también ahí en en Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eli, Eli, lama sabactani, como lo dice el relato de los evangelios. Miren ahí, por ejemplo, en Mateo 26, del 39 al 42. Mateo 26 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vieron luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, ¿no? Entonces acá, hermanos, lo que estamos viendo es que Cristo también a lo largo de los evangelios había anunciado que tenía que morir y que debía irse a morar juntamente con el Padre. ¿Recuerdan en Juan capítulo 14? Él ya había dicho ya que para que donde yo estoy vosotros también estéis. Voy pues a preparar lugar en Juan 14. Entonces, y varias veces él ya había profetizado que él tenía que morir por nosotros para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es más, también lo podemos ver en Juan capítulo 2 en la limpieza del templo, que Jesucristo también estaba profetizando la caída del templo, pero que el templo se iba a levantar en 3 días. Pero eso no hablaba del templo de Jerusalén, del templo de Herodes, más bien hablaba de su propio templo, hablaba de su propio cuerpo. Entonces él ya sabía que tenía que ser entregado, que tenía que sufrir. Así que no está acobardándose aquí Jesucristo en este momento para que ya si fuera posible no muriera.
No, no se estaba acobardando, sino que estaba dependiendo más bien de su Padre y no quería experimentar la separación de Él, porque eso era lo peor, el hecho de cargar en Él al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 2 Corintios 5:21, ¿verdad? Y en ese sentido sí fue librado, ¿no? Porque Dios fue fiel en resucitarle de entre los muertos y finalmente ascendió a los cielos y está sentado también a la diestra de Dios. Así que él sí fue escuchado y ciertamente fue librado porque no fue dejado en el Hades. Y justamente eso es lo que hemos estado estudiando esta semana en el Evangelio, que Cristo fue sepultado, ¿no? Entonces, ciertamente, hermanos, hay que distinguir también entre la resurrección y la ascensión. ¿Cuál es la diferencia? La resurrección tiene que ver con que Cristo realmente estuvo muerto, pero Él volvió a la vida. Y la ascensión ya es cuando Él, con un cuerpo glorificado, va hacia arriba y sube a la diestra de la majestad en las alturas, siendo visto por diferentes testigos, sobre todo por los discípulos. Entonces, la causa de su liberación, ¿cuál fue? También lo dice ahí en Hebreos 5:7 al final, su temor reverente, ¿no? Eso tiene que ver también con su reverencia, con su respeto y con su vida de adoración al Señor. Y muy aparte, recordemos que también vivió una vida perfecta, así que él era el aprobado del Padre y su Hijo unigénito. Miren ahí también en Juan capítulo 12, que dice una cosa muy interesante con respecto a esto. Juan 12, del 27 al 28 dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces viene una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Ahí está claramente ahora está turbada mi alma, ¿qué voy a hacer? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Entonces él ya sabía que tenía que, y lo había dicho varias veces también, creo que es en el capítulo 14 de Juan, que también dice, ¿no? Que él había venido para acabar la obra, ¿no? Para cumplir la obra del que lo había enviado. Y ahí mismo Juan 12, 35 al 36, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Claramente Jesucristo acá está diciendo entonces que Él iba a estar solamente por un tiempo y que las personas obviamente que lo estaban escuchando en ese momento no tenían que aprovechar porque no siempre la luz iba a estar entre ellos y creyendo obviamente iban a llegar a ser hijos de luz y es lo mismo hoy en día. También vamos a continuar. Ya hemos visto hasta ahora tres cosas. Jesús como siervo sufriente en primer lugar vivió en los días de su carne. En segundo lugar, oró de una manera ferviente, con gran clamor y lágrimas. Vemos que también él fue oído a causa de su temor reverente. Y por último, en este primer punto, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahí en Hebreos 5:8 lo dice, ¿no? Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, Jesús definitivamente tuvo que aprender por medio del sufrimiento y padecimiento. Por eso decimos que Él es completamente Dios, pero también completamente hombre. En esto vemos que en su humanidad tuvo que soportar muchas cosas, tuvo que soportar muchas limitaciones y el hecho de morir y cargar sobre todo el pecado de todos nosotros, ¿no? Hay una versión también muy bonita que me gusta, que es la BLP. En este pasaje, por supuesto, dice, y aunque era hijo, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. Porque fue un alto costo, hermanos, ¿no? ¿Quién más se podía haber dado en la cruz del Calvario? ¿Quién más habría sufrido toda esa agonía? Tenía que ser el Hijo de Dios, tenía que ser el unigénito de Dios, pero él tuvo que aprender, porque como ser humano tuvo que aprender lo que cuesta este tipo de obediencia, ¿no? Porque no era simplemente una cosa menor, aunque en lo menor, en lo medio y hasta en lo más exigente, Jesucristo obedeció al 100% al Señor y cumplió toda la ley en ese aspecto. Así que hermanos, agradezcamos. Y yo creo que hay una aplicación también en esto para cada uno de nosotros. Y es el hecho de que al igual que Cristo, ¿no? Como siervo sufriente, yo creo que nosotros también debemos ser siervos sufrientes. No es de que la vida siempre va a estar color de rosa
y que siempre todo nos va a ir bien. Van a haber problemas ciertamente, así como Jesucristo lo experimentó, aunque no vamos a morir por supuesto por los pecados de otros, pero sí, nosotros también vamos a vivir limitados porque seguiremos viviendo en nuestros días de carne. Vamos a sufrir, vamos a también tener que orar al igual que Jesucristo, vamos a estar muchas veces con gran clamor, con gran lágrimas, pero lo importante es poder mirar al cielo, poder mirar al Señor y no estar dependiendo de nuestra propia fuerza. Si Jesucristo, siendo Dios, dependió tanto de su Padre, nosotros con cuánta más razón también debemos depender totalmente del Señor, pero orarle obviamente al Padre. Ojo, le oremos al Padre en nombre del Hijo por medio del Espíritu Santo. Y por supuesto el Señor ha prometido que nos va a oír, ¿no? Estando nuestras manos limpias, estando nuestras mentes limpias, nuestros corazones limpios, el Señor nos va a escuchar, porque Dios es un Dios fiel. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. No es que tengo que presentar un sacrificio, un holocausto, no, el Señor está ahí para poder escucharme. Pero obviamente por nuestro padecimiento también vamos a aprender más a obedecer al Señor. Así como Jesucristo, ¿no? Aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. De igual manera, también nosotros. Por la escuela del dolor vamos a tener que entender, hermanos, que cuesta obedecer, pero que es el mejor camino. Hay veces que no, que queremos sacar la vuelta a la palabra de Dios, que no queremos obedecer, pero nos vamos a dar cuenta que el hecho de apartarnos del Señor y vivir nuestra vida de manera independiente es peor todavía, porque no estamos buscando en el lugar correcto. Entonces hemos visto, hermanos, hasta ahora, en este primer punto, cuán importante es que Jesús es el siervo sufriente. Ahora veamos, en segundo lugar, a Jesús como Salvador. Y para eso vamos a leer ahí Hebreos capítulo 5, versículo 9. Dice, um, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Miren qué rico es este versículo, o sea, en información, en teología, en deleite también, que nos podemos deleitar, por supuesto, en Jesucristo, pero al mismo tiempo es un poco complejo, así que vamos a tratar de explicar bien a lo que se refiere. Porque en primer lugar, en la primera parte dice, y habiendo sido perfeccionado. Nada más esa parte ya es muy rico en información y podemos sacar varias cosas de ahí. Ahora, primero, antes de explicar qué quiere decir, voy a explicar qué no quiere decir. Esto no quiere decir que Jesús no era perfecto o que tenía pecados. Tampoco significa que él en su vida cometió pecados y Dios lo fue santificando. Porque eso también sería una contradicción con todo aquello que ha ido revelando el autor de Hebreos. El autor de Hebreos ha dejado en claro ya varias veces, hermanos, que Jesús no cometió pecado, que fue semejante en todos nosotros, pero sin pecado. Más bien, esta frase que fue perfeccionado indica justamente que Jesús en su sufrimiento y en la obediencia, en su obra expiatoria, fue perfeccionado. Por supuesto que sí. La palabra perfeccionado también aquí es la palabra teleio, ¿no? Teleio, que para entenderlo mejor significa acabado, ¿no? Significa ya completado, o también puede significar totalmente consumado, ¿no? O sea, en otras palabras, el sacrificio de Cristo cumplió todas las demandas del Padre y en ello no se le puede agregar nada más, ¿ya? Justamente ayer conversaba yo con una persona y ella me decía, no, lo que pasa es que no tenemos que agregarle a la fe, también tenemos que agregarle obras, ¿no? Tenemos que agregarle estas cosas para que realmente podamos nosotros ser salvos, porque si no obedecemos no vamos a ser salvos. Pero nosotros no estamos, hermanos, abogando por una salvación de fe más obras. Es solamente por gracia, por medio de la fe. ¿Por qué? Porque Cristo ya cumplió todas las demandas. Él cumplió la ley. Y si por las obras de la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Dice en Gálatas 2:21. Entonces por eso Cristo también dijo claramente en Juan 19:30, consumado es, porque todo ya fue completado y satisfecho en Él y en nadie más. Él es la propiciación por nuestros pecados y también por todo el mundo, hermanos. Él es la propiciación entonces por nuestros pecados porque Él es la satisfacción, ¿no? de Dios. Y Él obviamente satisfecho, ¿no? Y ya toda la ira se desplegó también en Él, ¿no? Y todos los requisitos, por supuesto, los cumplió también Jesucristo. En ese sentido, sí fue perfeccionado en su sacrificio, en su obra expiatoria. Y eso es lo que justamente en su obediencia también. Y eso es lo que vemos también en él
contexto, ¿ya? En su obediencia a la obra expiatoria. Muy bien, pero no es que él había estado cometiendo pecados o que él fue santificado a lo largo de su vida. No, se trata más que nada de la obra expiatoria, ¿no? Que él lo hizo de manera completa por cada uno de nosotros. Entonces, en ese aspecto, Él es el Salvador, porque Él fue perfeccionado por el Padre. Entonces ahí ya vemos una relación interna dentro de la Trinidad. Pero también dice ahí en Hebreos 5:9 que Él es autor, ¿no? Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, debido a su obra completa en la cruz del Calvario, Él es autor también de nuestra salvación. Ahora, podríamos preguntarnos acá, o podría ser un poco confuso, ¿no? ¿Cómo es esto? De que a Jesucristo también se le llama el autor de la eterna salvación. ¿El autor fue el Padre o fue el Hijo? Bueno, lo que vemos en las Escrituras es que ambos fueron los autores. Esto varias veces también el autor de Hebreos lo explica en esta carta. No es la primera vez que menciona esta palabra autor. Por ejemplo, en Hebreos 2:10 dice así: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, ahí está claramente otra vez la palabra perfección. ¿Cómo fue perfeccionado? Por aflicciones. Porque él tuvo que aprender esta obediencia por medio de las aflicciones, cargando el pecado, lo cual él nunca había experimentado a lo largo de su vida. Entonces ahí dice al autor de la salvación de ellos. Y obviamente este autor es Jesucristo, porque es el Salvador también de nosotros, de aquellos que hemos creído. También en Hebreos 12:2 dice así: puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acá se le menciona también, no solamente como el autor de la salvación, como dice en el capítulo 2, en el capítulo 5 que estamos estudiando, el autor de eterna salvación, en el capítulo 12 se le menciona el autor y consumador de la fe. Eso es un poco diferente, porque no solamente nos habla de la autoría, claro que es de Jesucristo, pero también de la consumación, porque obviamente Él garantiza también la fe de cada uno de nosotros. Solamente obviamente en la obra de Cristo. No es creer en mí mismo, no es creer en mis propios métodos para salvarme, sino en la obra de Cristo, porque es esa la única manera en la que podemos ser salvos. Ahora, ¿qué significa que es autor de eterna salvación? Ahora nos vamos a enfocar en la segunda partecita, que es eterna salvación. Ya hemos entendido bien que Él es el autor de esa salvación, que Él es el consumador de esa salvación, y que Él fue perfeccionado por aflicciones también. Pero obviamente esta eterna salvación significa que solamente en Él está la vida eterna. Fuera de Él no lo hay. En Hechos 4 dice, 12, ¿no? Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La vida eterna, hermanos, es una expresión común también. Esta frase vida eterna es una expresión común en el Nuevo Testamento que describe el estado de salvación constante en la que está una persona, ¿ya? El estado constante en el que está una persona. Y obviamente, para recibir la vida eterna, solo hay que poner la fe en Jesucristo, el único capaz de salvar. Recuerden lo que Jesucristo dijo también, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? El término vida eterna, hermanos, por otro lado, también hace referencia a que la salvación recibida en Cristo no se puede perder. Por eso dice vida eterna. Si es vida eterna, no se puede perder. Y una vez que una persona ha nacido en Cristo, entonces permanece también en Él. Entonces, si es vida eterna, es algo que sucede permanentemente solo en Él, y nada ni nadie nos puede separar también de Él. Por eso dice en Romanos 8 que ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿No? Ni lo alto, ni lo profundo, ¿no? Ni los ángeles, ni las potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y tenemos varios versículos, ¿no? Que lo sabemos de memoria, incluso en Juan 3:16, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claramente ahí está, hermanos. Todo el mundo puede creer, todo el mundo puede poner su fe en la obra de Cristo. También lo vemos en Juan 5:24, ¿no? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No tendrá, o posiblemente tendrá, no, tiene
tiene vida eterna en el presente porque la vida eterna comienza acá en la tierra y luego ya se extiende por toda la eternidad. Y dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué gran bendición, hermanos, y la gran esperanza que tenemos gracias a Jesucristo. Pero ¿cuál es la condición que nos pone acá también el autor de Hebreos? Porque al final dice algo muy interesante, que es que vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Es esto entonces acaso una invitación a ser salvos por obras? No. O por supuesto que no. No es una invitación para a ser salvos por obras. Obviamente, hermanos, se trata más bien de la obediencia a la fe, de la que tanto habla el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y vamos a ver algunos versículos para poder comprobar esto. No es una obediencia para hacer buenas obras, para hacer donaciones, ¿no? O para ganarme el cielo yo mismo. No. La obediencia a la fe se refiere al hecho de que el Señor pone como condición para la salvación, obviamente, que nosotros creamos en Jesucristo. Y si yo creo en Jesucristo, obviamente eso es un acto de obediencia. Porque eso es un decreto de Dios. O sea, soberanamente Él le plació que así sea. Eso no glorifica al hombre. Al contrario, glorifica a Dios porque Él así lo demanda. Y eso lo podemos comprobar fácilmente a lo largo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Romanos 16, 25 al 27, dice algo muy interesante. Dice, y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Acá nos dice claramente el apóstol Pablo que Jesucristo, antes obviamente todo esto era un misterio porque no se sabía quién iba a ser el Mesías. Pero ahora, obviamente, ya por las escrituras, sabemos que Cristo se ha revelado, Él es el misterio revelado hacia todas las personas, y ahora Él se ha dado a conocer a toda la gente. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. No para ser salvos por obras, sino para que obviamente tengan fe en Jesucristo. Y eso se ha dado la oportunidad a toda la gente, es decir, a judíos, a griegos, a gentiles, a cualquier, de cualquier cultura, a cualquier persona, el Evangelio le llega y él es capaz de ser salvo. No por sus propios méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Primera de Pedro 1.22 también es otro pasaje que nos habla de la obediencia a la fe, o en este caso se va a usar otra frase, pero es similar. Habiendo purificado, dice Primera de Pedro 1.22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Qué dice acá en la primera parte? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Por supuesto, hermanos, que nosotros hemos obedecido a la verdad, o sea, hemos puesto nuestra fe también en la verdad, en la palabra de Dios, porque en el contexto de acá de 1 de Pedro nos está hablando de que no podemos nacer nosotros tampoco por nosotros mismos, sino que el nuevo nacimiento viene por medio de la palabra de Dios que permanece para siempre. ¿Ya? Muy bien, continuamos. En Hechos 6.7 también tenemos otra referencia a esto. Hechos 6.7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Acá, ¿qué dice? Obviamente la palabra del Señor crecía. En los versículos anteriores nos había estado hablando de los diáconos que habían sido escogidos, hombres de buen testimonio, llenos de fe, del Espíritu Santo. Y los discípulos también se multiplicaban porque ya había un concepto de discipulado ahí. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea, muchos de los judíos también se convertían al cristianismo y ponían su confianza en el Señor. Y por último, en esta parte, segunda de Tesalonicenses 1, del 5 al 8, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Y mire versículo 8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor
Jesucristo. Entonces, para nosotros, obviamente, la venida del Señor es una bendición, porque vamos a ser arrebatados, seremos librados de este mundo, pero, por otro lado, las personas que no creen, aquellas personas que no conocieron a Dios, dice, ni obedecen al Evangelio, van a ser juzgadas por él. Y nos dice acá dos cosas, ¿no? No conocieron a Dios, o sea, no le buscaron, no creyeron en Él, pero también dice, no obedecen al Evangelio. O sea, por más que se les dijo que Cristo murió, fue sepultado y resucitó de los muertos, a ellos no les importa y prefieren seguir viviendo su vida como les place. Así que hermanos, ojalá que cada uno de nosotros ya hayamos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, que entendiendo que Él fue perfeccionado por las aflicciones, entendiendo que Él es el autor de nuestra salvación, el consumador también de nuestra salvación, y obviamente esperamos que cada uno de nosotros ya hayamos obedecido también a la fe, que cada uno de nosotros ya hayamos creído en Jesucristo, y si hay alguien que no ha aceptado a Cristo, ojalá que pueda rendir su vida a Él. Y el único requisito cuál es, creer en Él. Nada más. Eso es lo que Dios ha determinado para cada una de las personas. Muy bien. Y también vamos a ver por último, ya que Jesús también se muestra como sacerdote, ¿no? Por último. Entonces ahí en Hebreos 5:10 dice así la palabra del Señor. Y fue declarado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Ya? Y todo lo que vemos acá es muy similar a cómo terminó el texto de la semana pasada. Porque la primera parte de nuestro versículo 10 dice, fue declarado por Dios como sumo sacerdote, ¿no? Y esto es muy similar a cómo terminó el pasaje hasta el versículo 6 de este mismo capítulo, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, en los versículos 5 y 6, veíamos que justamente el Padre fue el que glorificó al Hijo, ¿no? Ahí lo dice en Hebreos 5:5 y también versículo 6. Es decir, el Padre lo reconoció como hijo y también reconoció su engendramiento eterno. Eso lo explicamos que Jesucristo es hijo eternamente y tienen esa relación eterna, y si es hijo también es coigual con el Padre de la misma naturaleza. Y por otro lado, también que él fue engendrado eternamente, que explicamos que no es que él está subordinado en naturaleza o que él es menor en ese aspecto, sino más bien que hay una relación eterna entre el Padre y el Hijo. Y en esto vemos que en todo el Padre aprueba al Hijo, así como también aprobó su sacrificio, ¿no? Y lo que vemos ahora es que Dios declaró a Jesucristo como el sumo sacerdote. Y esta palabra declarar es interesante, porque nos habla de que el Padre lo proclamó públicamente como el sumo sacerdote. ¿Ya? Entonces, eso es algo necesario de entender de manera pública, de manera masiva, ¿no? De manera real. Ciertamente ahora conocemos que el Padre lo ha declarado como sumo sacerdote, lo cual es un poco diferente a la semana pasada que veíamos en Hebreos capítulo 5, porque en Hebreos 5:5 y 6 veíamos que primeramente dice que Cristo no se glorificó a sí mismo siendo su sumo sacerdote, más bien Dios fue, ¿no? Pero ahora lo que vemos es que fue declarado por Dios también como sumo sacerdote. Entonces, el Padre glorificó al Hijo, pero ahora también el Padre lo declara sumo sacerdote, ¿no? Y en esto vemos la aprobación de Dios sobre él, ¿ya? Para que él llegara a ser entonces el intercesor, el puente, para poder llegar hacia el Padre. Y también es sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces estamos viendo dos cosas. Primero, que él fue declarado por Dios como sacerdote. Pero en segundo lugar, que es sacerdote según el orden de Melquisedec, que es la segunda vez que vemos también esta declaración que ya había aparecido también en el 5:7, ¿no es cierto? Entonces, esa es una idea compleja, hermanos, que el autor de Hebreos va a mencionar varias veces en toda esta sección hasta el capítulo 7. En realidad, capítulo 5 y capítulo 7, nada más, donde se va a mencionar a Melquisedec y a Jesucristo. Ahí en capítulo 5, versículo 7 dice, perdón, versículo 6, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. También en Hebreos 7:17 dice, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y por último, en el 7:21 dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de
Melquisedec. Y bueno, nosotros ya hemos explicado la semana pasada quién era Melquisedec, pero vamos a hacer un breve resumen y detalles mínimos porque en realidad más adelante en el capítulo 7, desde los primeros versículos se va a explicar específicamente quién es Melquisedec. Pero basta con mencionar de manera breve que Melquisedec fue un rey y sacerdote en los tiempos de Abraham y se menciona justamente primeramente ahí en Génesis 14:18. Dice ahí, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, ¿no? Podemos agregar un poco más de información también que la semana pasada, y es que Melquisedec, de acuerdo al verso, al verso ahí de Génesis 14:18, el 19 también lo dice, que era rey, pero también sacerdote al mismo tiempo. Ahí lo dice, rey de Salem, ¿no? Rey de Salem que luego se iba a dar a conocer como Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo. Entonces ahí vemos un doble oficio, porque usualmente en la antigüedad solamente había un oficio por persona, ¿no? O sea, uno era rey nada más, pero no era rey y sacerdote. Pero en el caso de Melquisedec, que aparece desde el libro de Génesis, incluso de tiempos muy remotos, ya aparece con este doble oficio de rey y sacerdote. Y de igual manera podemos ver que Jesucristo es rey y sacerdote, pero incluso también profeta. ¿Por qué rey? Porque obviamente Él es el rey de reyes, señor de señores, aquel que está gobernando, cogobernando juntamente con el Padre. Sacerdote, ya lo hemos visto hasta el cansancio, desde el capítulo 4:14 hasta ahora, cómo Él fue declarado sumo sacerdote, y como sumo sacerdote también se compadece de nuestras debilidades y nos ha dado ese libre acceso también ante el Padre. Y profeta también, por supuesto. Ahora, entonces en Cristo Jesús se unen la autoridad real y la intercesión sacerdotal. Él reina y al mismo tiempo intercede, hermanos, por su pueblo. Es decir, no porque Él es un rey, el rey de reyes, se va a olvidar de nosotros y ya no va a ser misericordioso con nosotros. No, al contrario. Es un Dios que gobierna sobre todas las cosas, pero al mismo tiempo también tiene una compasión por nosotros, por nuestras debilidades. Es por eso que hay una comparación entre ambos, aunque sabemos que Jesucristo, por supuesto, es superior a Él. Muy bien, hermanos, entonces eso ha sido hoy día nuestra reflexión, nuestra predicación, ¿no? Para repasar un poquito lo que hemos estudiado el día domingo y para que quede también constatado aquí en YouTube. Y bueno, sigamos orando, sigamos también entendiendo, hermanos, que todos pasamos momentos de agonía, pero también va a haber momentos de gloria y soportemos. Ciertamente Pablo así lo decía, ¿no? En 2 Corintios 4, que esta es una leve tribulación momentánea la que estamos padeciendo hoy en día, ¿no? Pero al final las cosas que no se ven son eternas y las que se ven son temporales. Así que confiemos, hermanos, soportemos, regocijémonos en el Señor. Sabemos que en este mundo vamos a sufrir, pero Jesucristo dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y en eso tenemos que tener una esperanza viva, que pronto, hermanos, el Señor nos va a rescatar y vamos a ir para allá a su presencia. Oremos entonces para agradecer al Señor. Señor, gracias porque tu palabra es viva, tu palabra nos anima, Señor, a entender que Jesucristo pues hizo todo por nosotros. Él padeció como siervo, es nuestro Salvador y Él también, Señor, es nuestro sacerdote. Te agradecemos, Padre, por estos ministerios que Jesucristo hizo y porque realmente sufrió por nosotros. Gracias porque realmente si no hubiera sido por la obra magna de Cristo nadie sería salvo. Y Padre, espero que todas las personas que escuchen esta predicación sean salvas ya y estén seguras de la vida eterna, porque Jesucristo justamente para eso fue perfeccionado, para eso, Señor, murió por nosotros, para eso vino a ser autor de eterna salvación, para que creyendo en Él y obedeciendo a la fe podamos ser salvos. Oh Padre, que tengamos esta esperanza viva y estemos seguros de nuestra salvación. Y si alguno de las personas que están escuchando aquí no es salva, puede aceptarte muy pronto. Gracias por la predicación de hoy, Señor, y por todo lo que Jesucristo hizo, porque en eso tenemos esta seguridad, no por nuestras obras, sino por tu gracia también. Pedimos por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Que Dios me los bendiga.